Muy buenas tardes, profesor Eli Domínguez y distinguidos compañeros. Hoy el grupo 9 integrado por Ángel Brandaris, Atenas Yergini, Evelyn Guerra, mi persona Sofía Cam y Carla Gutiérrez estaremos hablando acerca de los hongos dimórficos. A continuación, mi compañera Ángel Brandaris. Muy bien, empezaremos con la introducción. Los patógenos fúngicos dimórficos son microorganismos los cuales se desarrollan en forma filamentosa, ya sea en la naturaleza o en el laboratorio, a una temperatura comprendida aproximadamente entre unos 25 y 30 grados, en forma de levadura o esférula. Esto se da en los tejidos o cuando crecen en un medio enriquecido en un laboratorio a unos 37 grados. Los microorganismos pertenecientes a este grupo se consideran patógenos primarios sistémicos. Esto se debe a su capacidad de producir una infección en un hospedero, ya sean tantos normales como inmunodeprimidos, y su tendencia a afectar a las vísceras profundas después de la diseminación del hongo desde los pulmones tras su inhalación a partir de un foco ambiental. Estos microorganismos también se definen como un patógeno endémico, ya que su hábitat natural se restringe a ciertas regiones geográficas. Entonces, esto ocasionado por un hongo particular, se adquiere por la inhalación de las esporas que son pertenecientes a este entorno, que están localizados geográficamente en lugares específicos. Siguiente, por favor. Muy bien, la inmoncia. O también el género este abarca 3 especies que están asociados a enfermedades en el ser humano, que tenemos la Enmuncia crescens y la Enmuncia parva, que son los patógenos de las adiospermicosis, que esta es una enfermedad pulmonar que por lo general es de resolución espontánea. Las especies térmicamente dimórficas de la Enmuncia pausteriana han ocasionado un caso único de infección diseminada en un paciente italiano que está infectado por VIH en su fase terminal. También hay un caso eh, de una enfermedad pulmonar progresiva en un granjero alemán, que esto se debe a que el hongo que está térmicamente dimórfico fue identificado con una especie de Monsia. Tenemos la morfología de estos, que la especie Monsia está aislada en los pacientes en Sudáfrica. Estos eran hongos que térmicamente dimórficos que crecían como micelios a unos 25 o como levaduras a 37 u 25 grados. Estas colonias crecían a un ritmo bastante lento o moderado y adoptaban un aspecto cerebriforme. También adquirían una coloración aproximadamente como marrón o marrón claro, con segmentos polvorientos con el tiempo. En el microscopio óptico se revelaban las hifas hialinas tabicadas de 1 a 1,5 micromilímetros de diámetro, con numerosos cónidos ovales en las paredes lisas. Y estos en su periodo de incubación era en unos 37 grados y duraban más o menos de 10 a 14 días los cultivos miceliales. Se convertían en la fase levaduriforme y las colonias de las levaduras lisas eh, tomaban un color beige o un marrón claro. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los síndromes clínicos. Todos los casos que han sido publicados o investigados de esta infección diseminada por el género Monsia ocurrieron solamente en adultos inmunodeprimidos. Entonces, la gran mayoría que estaban con esto sufrían de una infección por el VIH, lo cual estaba en su fase terminal. Todos los pacientes sudafricanos presentaban un recuento de linfocitos CD4 muy bajo. Estos también padecían de anemia intensa y mostraban lesiones cutáneas, como se pueden ver en las diapositivas, generalizadas que iban desde pápulas y placas eritimatrosas hasta placas costrosas o ulceradas. La mayoría de los casos presentados eran de un 85%. Estos tenían signos en la radiografía del tórax, como podemos ver aquí, que eran bastante similares a la tuberculosis. La infección evolucionó rápidamente y
la muerte se dio en 3 casos distintos. En uno de ellos se había detectado células levaduriformes y en el examen microscópico de la sangre periférica. Y en 8 de 9 pacientes que se sometieron a estas pruebas, eh, algunos tenían las fallas hepáticas y anomalías en la fosfalato alcalina y la glutamiltransferasa, que estos surgían de una posible infiltración hepática. También los individuos que tenían la afectación cutánea fueron investigados con PCR o cultivo. Es posible que no se identifique en los pacientes infectados sin lesiones cutáneas, pero con la afectación extracutánea como neumopatía o hepatotopía. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de laboratorio, como podemos ver aquí en las diapositivas, en las células levaduriformes del género Enmoncia se detectaron fácilmente mediante un examen de las biopsias cutáneas. Estos también se aislaron en los cultivos de sangre, también como en médula ósea y tejido cutáneo. En el caso de los cultivos de líquido cefalorraquídeo y el esputo, estos fueron negativos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el tratamiento de que en los estudios que se habían realizado, la mayoría de los pacientes sudafricanos respondieron rápidamente al tratamiento con anfotericina. Y luego de aplicar seguía un tratamiento de mantenimiento con itraconazol. Como había mencionado antes, 3 pacientes fallecieron poco después de haberse establecido este diagnóstico. Esporotrix Schenki, a continuación. Viene siendo una infección fúngica crónica causada por el Esporotrix Schenki, que se caracteriza por la presencia de nódulos cutáneos o subcutáneos ulcerados, eritematosos o verrucosos, con frecuencia asociada a la afectación linfática nodular, y se aísla con frecuencia en suelo, en vegetación, madera y hojas. La vía de entrada del hongo es generalmente por inoculación cutánea, pero en ocasiones es por vía inhalatoria, causando una neumonitis granulomatosa con frecuencia cavitada, que recuerda a una tuberculosis. También puede haber una diseminación hematógena con posterior localización osteoarticular en el sistema nervioso central, el aparato genitourinario, ojos en el huésped inmunocompetente o una enfermedad multifocal en huéspedes inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que el Esporotrix Schenki es un hongo dimórfico que crece en forma filamentosa a temperaturas inferiores de 37 grados Celsius y en forma levaduriforme a 37 grados Celsius en medios enriquecidos y con tejidos parasitados. A mano derecha podemos observar la forma filamentosa, que es la infectante, y la forma, pues, levaduriforme, que viene siendo la saprofítica. Tenemos que la forma filamentosa presenta colonias de crecimiento lento de 3 a 5 días, inicialmente claras, húmedas o levaduriformes, que posteriormente se convierten en colonias duras y arrugadas de color marrón o negro en su totalidad o por zonas. Debido a la producción de cónidas pigmentadas, la coloración puede ser inconstante y variar no solo entre los aislamientos, pero incluso perderse tras múltiples pases. En la imagen de abajo podemos observar una microestructura característica y diagnóstica del complejo Esporotrix Schenki en una tinción de azul algodonoso de lactofenol. Podemos observar la cónida en flor, la cónida aislada y el micelio fino. En la mano derecha podemos observar una figura A y una figura B. En la A se puede observar la colonia que posee Esporotrix Schenki de 5 días y, como ya dijimos, con características húmedas y cremosas. Y la colonia B, pues, que es madura de 2 semanas y medio, maduras, con pliegues longitudinales, cráter central, en un medio de destroza agar con ciclohexamina a 25 grados Celsius. Siguiente diapositiva, por favor. La morfología saprofítica puede estimularse en medios de harina de maíz o sapec. En la forma levaduriforme se pueden observar las levaduras ovales o en forma de cigarro con varias gemaciones. Como ven en la imagen de abajo, el corte va a ser un corte de piel prefijado con formaldehído, en el cual se usaron anticuerpos específicos preparados en los conejos de laboratorio y marbetados con fluorescencia.
tenemos que estas levaduras tomaron un color verde amarillo como estrellas brillantes en una tensión. Tenemos que a mano derecha tenemos que está un frotis teñido de líquidos mático en la esporotricosis temprana. En el centro se pueden ver dos levaduras alargadas en puro y teñidas de un color rojo camir intenso en una tinción de paz. Siguiente diapositiva, por favor. Aunque podemos decir que la esporotriz Schenck puede causar múltiples síndromes, el más frecuente es la forma cutánea, un 75% de los casos, que se caracteriza por la aparición de nódulos ulcerativos o verrucosos que afectan a la piel, tejido subcutáneo y sistema linfático adyacente. Dentro de los síndromes clínicos tenemos que tal esporotricosis linfocutánea. La forma cutánea se inicia en el lugar de la inoculación traumática con la aparición de una lesión papulonodular eritematosa, generalmente indolora y que crece durante días o semanas. Pues el tiempo de incubación es de 3 semanas, pero puede haber casos en que pues esta incubación dure meses. Las lesiones pueden ser lisas o brucosas, pero con tendencia a la ulceración, supuración y el desarrollo de bordes eritematosos, como se puede observar en la imagen. Puede desarrollarse adenopatías regionales o locales. En los días posteriores a la aparición de la lesión primaria, aparecen múltiples nódulos a lo largo de los vasos linfáticos con una evolución similar a la inicial, pero con tendencia a ser más granulomatosas y persistir durante más tiempo. A la imagen derecha podemos observar la lesión verrucosa, ulcerada de bordes eritematosos con escasa secreción serosa por múltiples poros. La segunda afección viene siendo la afectación mucosa, pero antes cabe recalcar que la esporotricosis linfocutánea debe tenerse presente en el diagnóstico diferencial de cualquier afección cutánea que curse con úlceras, que curse con lesiones, y podemos diferenciarlo en estos casos de una nocarditis, de una leishmaniasis e infecciones por micobacterias atípicas como especialmente la Mycobacterium kansasi y Mycobacterium marino. Como dije, el segundo síndrome, vendría siendo la afectación mucosa sin una afectación cutánea, la cual puede ser muy rara, aunque no es infrecuente como forma secundaria de diseminación. Inicialmente se va a tratar de lesiones eritematosas supurativas y ulcerativas que posteriormente se convierten en granulomatosas, vegetativas o papilomatosas. Se localizan especialmente en la boca, en la faringe, cuerdas bucales y la nariz. Estas lesiones pueden ser típicamente dolorosas, a diferencia de la forma cutánea o en tendencia al sangrado. Como ven en la imagen derecha está una esporotricosis sistemática en una demostración con compromiso cutáneo, mucocutáneo. Siguiente diapositiva, por favor. La esporotricosis pues, osteoarticular tenemos que es la forma más frecuente de esporotricosis extracutánea. Se caracteriza por una artritis destructiva con lesiones osteolíticas, tenosinovitis y tenemos que también periostitis. Las localizaciones más frecuentes son las articulaciones mayores en las extremidades como mano, como el codo, tobillo y rodilla. Generalmente afecta a una única articulación y es de inicio indicioso. Tenemos que en un 30% de los casos también se observan lesiones cutáneas o subcutáneas. Clínicamente está acompañado con inflamación, dolor, limitaciones motoras progresivas y con frecuencia a un derrame articular, como vemos a mano derecha. Está una esporotricosis osteoarticular dolorosa en la muñeca y los dedos de la mano, registrada en un joven de 27 años con VIH positivo. Y el hongo pues se cultiva a partir de un exudado sinovial obtenido por una punción. Tenemos que el cuarto tipo de afectación viene siendo la esporotricosis pulmonar, la cual es típica de varones de 30 a 60 años. Aproximadamente un tercio de estos pacientes son alcohólicos o un tercio presenta enfermedad con base como tuberculosis, diabetes, una sarcoidosis o un tratamiento con corticoides. La inflamación de conidias de esporotricosis Schenck puede dar lugar a dos tipos de afectación pulmonar, que puede ser cavitación crónica o adenopatías primarias. Aunque puede ser asintomática, sin tratamiento, la enfermedad puede permanecer estacionaria o puede tener una tendencia hacia la progresión con aumento de cavitaciones, necrosis, gaseosas, alteraciones de función pulmonar y en ocasiones diseminación a otros órganos. Como ven a mano derecha podemos observar
En la segunda imagen, una esporotricosis pulmonar observada en un carpintero. En la placa simple del tórax se ven las dos lesiones cavitadas, aquí arribita, con una pared delgada, situadas en los lóbulos pues superiores, aquí arribita. Entonces, abajo tenemos un TAC torácico con una cavitación pulmonar, pues, de este paciente. Siguiente diapositiva, por favor. En el diagnóstico, el mejor método para el diagnóstico de la esporotricosis es a través de cultivos del tejido afectado. El examen microscópico de la muestra es de poco valor debido al escaso número de levaduras presentes, que podemos utilizar la tensión de Paz o calcuflor para las observaciones. El cultivo positivo de cualquier lugar es un diagnóstico de infección, a pesar de que se han descrito casos de colonización pues cutánea. Para el cultivo tenemos que se recomienda la utilización de un medio de base con agar saborrot a 25 grados Celsius para el crecimiento de la forma filamentosa, y de un medio enriquecido como la infusión cerebro-corazón o agar de sangre a unos 37 grados Celsius para el crecimiento de la forma levaduriforme. Generalmente se observa el crecimiento a los 3 o 5 días de incubación, aunque los cultivos deben incubarse durante 3 semanas antes de darse como negativos. La pigmentación, la formación de micelio y las conias se favorecen con medios especiales como el agar de sapec o de maíz, de harina de maíz. Como ya se ha comentado anteriormente, existe una gran variabilidad en la pigmentación de las colonias, de forma que en ocasiones las colonias permanecen blancas o modifican su coloración por bases sucesivos. La demostración del dimorfismo permite confirmar la identificación de la especie de Sporotrix schenki. Para ello, el hongo debe incubarse en un tubo con agar de sangre inclinado en un ambiente húmedo a 37 grados Celsius. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones, pues la conservación de la fase levaduriforme solo se observa en los bordes de las colonias. Como se ve en la imagen, está arribita una colonia negra Sporotrix schenki en un agar saborrot a 20 grados Celsius. Esta es una colonia membranosa en donde en la periferia se puede observar el color más oscuro. En el centro se pueden ver mechones de micelio blanco. Y en los cultivos acá abajo podemos observar en la figura 1, pues el agar saborrot, el mismo que vimos aquí arribita. En la segunda, la infusión de infusión cerebro-corazón. Y tenemos que el tercero está el agar sapec. Como diagnóstico serológico tenemos que las cepas de Sporotrix schenki de origen humano o animal o del suelo son antigénicamente similares, pues para las pruebas serológicas se utilizan antígenos procedentes de estas cepas. En cuanto a la detección de anticuerpos, las técnicas más sensibles y específicas son la aglutinación e inmunodifusión. La inmunodifusión es positiva en cualquier forma de esporotricosis extracutánea y solo en un 50 de los casos de esporotricosis cutánea, y se consideran útiles tanto para el diagnóstico como para el control del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Los tratamientos. Tenemos que los ioduros son una terapia eficaz y barata para la forma cutánea, siendo el tratamiento a elección utilizando yoduro de potasio. Y tenemos que el tratamiento con la máxima dosis tolerada debe continuarse al menos hasta 4 semanas después de que las lesiones se hayan resuelto. Dada la termotolerancia de este hongo, el calor puede ser un suplemento al tratamiento, sobre todo en las formas iniciales o no complicadas. Tenemos que el itraconazol, pues a dosis de 120 miligramos al día, se ha demostrado eficaz en el tratamiento de la esporotricosis y debe considerarse de elección en caso de un desarrollo de alergias por los ioduros, por una respuesta del tratamiento o un fracaso de la terapia. Debido a su gran coste, no debe ser elegido como un tratamiento inicial para la esporotricosis cutánea. El ketoconazol y anfotericina. El primero no ha dado buenos resultados para estas formas de esporotricosis, y el segundo, que viene siendo la anfotericina B, es demasiado tóxica. Entonces, la anfotericina B tenemos que se utiliza para el tratamiento de la meningitis y otros pacientes con enfermedad grave. Siempre se debe iniciar con anfotericina B para estos pacientes, aunque se ha descrito que la Sporotrix schenki resiste a la anfotericina. La esporotricosis extracutánea en los pacientes inmunodeprimidos a menudo responde a la anfotericina, aunque la recaída es frecuente. En las formas no meningias puede plantearse el tratamiento de mantenimiento con itraconazol una vez el paciente haya superado la fase aguda crítica. Muchas gracias.
La acacia loboy. Oye, la lacasiosis es una enfermedad que se agrupa dentro de las micosis cutáneas y subcutáneas crónicas y es propia de regiones tropicales. El agente causal es la lacacia loboy. Es un hongo dimorfo que está presente en el suelo y en el agua. Se clasifica también como un hongo de ascomicento. Esto quiere decir que son hongos con el micelio tabicado, que son las fibras que se le ven en microscopía, y que producen ascosporas, que son estas endógenas. Entonces, la enfermedad se observa principalmente en los trópicos de América Central y América del Sur. La infección natural ocurre solamente en humanos y en delfines, aunque se ha reproducido este hongo experimentalmente inyectándolo en hámsters, ratas de laboratorio y armadillos, pero nunca se ha podido cultivar in vitro. En cuanto a su morfología, este hongo es de un aspecto esférico u ovalado, similar al de la levadura. Miden de 6 a 12 micrómetros de diámetro, tienen una pared celular gruesa y doble, la cual es retráctil, se reproduce por gemación secuencial y por lo general forma cadenas de células que están conectadas por puentes estrechos y estos puentes están en forma de tubitos. Algunas de las células pueden tener una o más de dos yemas y estas siempre son secundarias. Este hongo también puede ser intracelular, aunque se ha encontrado varias veces de forma extracelular. En la primera imagen que vemos se puede observar un infiltrado denso de hongos levaduriformes grandes de la especie esta, la Acacia loboy, que fueron encontradas en una dermis con una tinción de hematoxilina y eosina. Y en la imagen de abajo es igual el mismo hongo, pero aquí se pueden observar mejor en las formas que tienen en cadena y cómo están unidas por los tubos que son llamados también puentes tubuliformes. Entonces la segunda tinción que se utilizó fue la tinción de Gridley, que es una tinción que es muy común en los hongos y depende de la oxidación de ácido crómico de los grupos hidroxilos que están presentes en las paredes celulares de estos. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología de la Acacia loboy, se cree que es un saprófito del suelo o de la vegetación. Y la lacasiosis predomina en regiones tropicales que tienen vegetación espesa, como por ejemplo es la selva del Amazonas, que es donde más se han encontrado casos de infecciones por este hongo. El traumatismo cutáneo es el modo de infección, ya que no se le ha encontrado un reservorio en las plantas. Se han informado casos de transmisión de delfines a humanos por simple contacto. Sin embargo, no hay evidencia de que este hongo pueda ser transmitido de una persona a otra. La lacasiosis ocurre principalmente en hombres o mujeres que participan en la agricultura, limpieza de selvas, los mineros, cazadores o trabajadores de plantas. Entonces no hay una predilección racial. Este puede ser adquirido tanto por hombres como mujeres de cualquier edad. En la imagen de aquí a la derecha se puede observar cómo son algunas variantes de la lacasiosis, que puede ser verrugosa, gromatosa o ulcerativa, que ya vendría siendo el peor de los casos. Las características más frecuentes de los síndromes clínicos son lesiones dérmicas. Estas empiezan con máculas, pápulas, nódulos, queloides o placas y se convierten luego en lesiones verrugosas y ulceradas, que ya sería cuando han pasado varios años de haber adquirido el hongo sin ningún tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que todos estos tipos de lesiones pueden estar presentes en un solo paciente. La lesión nodular es similar a la de un queloide, pero se puede ver en microscopía que los queloides no presentan elementos fúngicos. Entonces, el periodo de latencia de la lacasiosis puede ir de meses a años y puede progresar desde 40 a 50 años. Las lesiones tienden a surgir en áreas como la cara, orejas, brazos, piernas, incluso los pies, que son las que están más expuestas.
pero esta enfermedad no afecta a las membranas mucosas ni tampoco a ningún órgano interno. Los únicos síntomas que podría tener una persona podría ser prurito, hiperestesia, que es el aumento normal y doloroso de la sensibilidad táctil en el lugar de la lesión, o anestesia o adormecimiento del área afectada. Siguiente, por favor. El diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio de la lacasiosis se basa en demostrar la presencia de células de levadura que son características en un exudado de la lesión o en cortes del tejido, y estos luego se proceden a llevar una biopsia. La biopsia entonces revela un infiltrado granulomatoso. Este se encuentra disperso junto con diferentes formas fúngicas, que se encuentran ya sea en la dermis o también puede estar en el tejido subcutáneo. El granuloma consta principalmente de células gigantes que pueden ser macrófagos o células epiteliales. Estas tienen un tamaño anormal. Y en cuanto a los macrófagos, estos siempre suelen contener hongos que ya han sido fagocitados. Las tinciones que se pueden utilizar son la tinción de GMS y la tinción de Paz. La tinción de GMS es la tinción de plata con metenamina de Grocott, y la de Paz el del ácido periódico de Schiff. En la imagen de acá, la que está como en blanco y negro, es un examen directo en el que no se utilizó ninguna tinción, pero este también es factible para identificarlo, ya que se pueden observar las esporas con una doble pared. Se ven claramente las cadenas que son características de este hongo y los tubulillos que unen estas cadenas. También se ven que son multinucleadas. En la que está al ladito es también un examen directo y se observan las estructuras micóticas que son redondas. Se puede observar la membrana que están dispuestas como perlas. En la tinción de hematoxilina y eosina también se utiliza, solamente que en esta revela la pared celular, que es más gruesa y con doble contorno. Y pues en la imagen de arriba está el procedimiento para que se utiliza antes de hacer un examen directo o una biopsia, que sería en la extracción de la muestra. Ya por último, el tratamiento de esta lacasiosis sería simplemente excisión quirúrgica, ya que no se han encontrado tratamientos factibles para esto, pero la excisión sí tiene que ser con mucho cuidado, ya que si no se llega a retirar por completo, puede reaparecer el hongo y seguir proliferándose. Entonces, el medicamento que se utiliza en algunas ocasiones es la clofazimina, pero esta no tiene resultados satisfactorios. Y hay que tener en cuenta que este hongo nunca se ha podido cultivar in vitro, ya que se le considera que no puede ser cultivado en medios que son inertes. El género de la malacesia. Dentro del género de la malacesia tenemos tres especies que ocasionan patologías en el humano: la malacesia simpodialis, la furfura y la globosa. Cabe destacar que dentro de las características, la malacesia es parte de la microbiota normal de la piel, pero se convierte en un agente patógeno oportunista, y por eso que ocasiona las siguientes manifestaciones clínicas, como es la pitiriasis versicolor o tiña versicolor, la dermatitis seborreica y la foliculitis por malacesia. Otra de las características generales que presenta el género malacesia es que a nivel de un examen histopatológico se revela que el hongo se encuentra específicamente en la capa córnea de las lesiones que se utilizan o se observan en las muestras. Y dentro de las generalidades, la malacesia furfur originalmente fue llamada Pityrosporum orbiculares, posteriormente pasó a Pityrosporum ovales y actualmente se le denomina malacesia furfur.
Dentro de la epidemiología que presenta la misma, tiene mayor incidencia y prevalencia en los adultos, específicamente mayor de 20 a 30 años en un rango de incidencia y adultos en general. Las 3 especies se encuentran en los climas tropicales y subtropicales, y en el templado únicamente se encuentra la Malassezia globosa. ¿Qué ocurre? Hay una mayor incidencia en los meses de verano. Esto se debe a que como el clima es húmedo y caliente, favorece a la hiperhidratación que se encuentra en la capa córnea que se encuentra dentro de la dermis por causa de la sudoración, y esto hace que haya un menor recambio celular por consecuencia del calor, y por ello se manifiesta mayormente. En la imagen a la derecha vemos una malacesia general en forma filamentosa por un examen directo. Dentro de las primeras patologías o manifestaciones clínicas que manifiesta está la pitriasis versicular o tinea versicular y sus siglas abreviadas PV. Dentro de la etiología es causada por las 3 especies. Dentro de las características, una infección fúngica superficial benigna que comienza siendo lesiones maculares, pasa a ser discrómicas y por último descamativas. Con mayor incidencia a nivel del tronco, tórax, espalda, especialmente espalda superior y miembros superiores. Dentro de la morfología son levaduras con yermas germinales y numerosos filamentos, y tiene una consideración o una característica que, además de ser parte de la microbiota de la piel, presenta manifestaciones clínicas muy generales. Una de ellas es las máculas. Y dentro de ellas se dividen los tipos, la hipermentada y la hipomentada. Y como vemos en la imagen a la derecha, en la imagen A, vemos la Malassezia globosa en una observación de examen directo en microscopio, y en la imagen número B tenemos la Malassezia globosa en un cultivo. Dentro del diagnóstico para la prueba se utilizan diferentes métodos como el consultorio, el examen directo, el cultivo y el molecular. Aquí vemos la luz de Wood, que es el test dermatológico o el examen de referencia de excelencia que utiliza en prioridad para determinar esta patología. Pues se produce un color de fluorescencia, color dorado o amarillo verdoso, como se ve en la imagen. Esto se debe por un índolo que se encuentra, que se llama el pityriacetum, que actúa como un filtro de los rayos ultravioleta y manifiesta la pigmentación que se refleja de este color, ya que contribuye a disminuir la sensibilidad en la piel afectada. Luego está el examen directo, que es el examen o estándar de oro, que es el examen directo donde se obtiene por un examen una prueba de Scotch tape, en el cual se coloca una cinta adhesiva sobre la piel, se retira y se coloca sobre un portaobjetos para ser luego traspasada a colocarle el reactivo de la tina de Parker y ser observada en microscopio. Como resultado vamos a obtener que se van a revelar esporas, como se ve en la imagen A, y van a ser de 4 a 8 micrómetros, y los filamentos van a ser filamentos de 2 a 4 micrómetros. Dentro de los cultivos, como vemos en la imagen B, se utiliza inicialmente en medios enriquecidos con ácidos grasos. Se utiliza con muestras por escamas o raspados con bisturí, y entre los ácidos grasos de los cultivos está el Dixon modificado, el Lignin, el Nomad o el agar dextrosa, y está el Sauerkraut con aceite de oliva, que es uno de los más comunes, pero muy poco usados en Panamá. Estos pasan en Ecuador en una temperatura de 32 grados centígrados por 10 días. Y de allí van a manifestarse las cepas y van a tener diferenciación por características bioquímicas. Dentro de los métodos moleculares es muy costoso, pero tiene muy buenos resultados. Y bueno, en Panamá solo se utiliza en instituciones mayores, en los laboratorios normales no se encuentra. Y está el PCR,
Hay dos tipos de PCR, el PCR que está indicado para análisis de endonucleasa de restricción y el general, que es para identificar la misma. Están la de electroforesis, la de la amplificación y el poliformismo de los fragmentos de ADN. Y dentro de las imágenes que vemos de manifestaciones clínicas, están de dos tipos, la hipopigmentada y la hiperpigmentada. La hipopigmentada no es más que máculas de color blancas que se van a encontrar en superficies fotoexpuestas, especialmente los brazos. Mientras que la hipopigmentada van a estar en zonas cubiertas, como es el tronco, cuello y la parte superior de la espalda, y van a ser rosadas marrón. Cabe destacar que las personas de tez morena o de piel oscura van a identificar las máculas como una despigmentación. Y normalmente, generalmente en todos los pacientes, las máculas son del mismo color. Cuando tiene mayor incidencia se ve la diferenciación de la hipopigmentada con la hiperpigmentada. Dentro del tratamiento está los tópicos o jabones que contengan ácido salicílico y azufre. Está el ketoconazol como tópico de incidencia de mayor relevancia y imidazoles tópicos en crema o solución. Dentro de las otras patologías está la foliculitis por malacesia, causada por la misma especie. Dentro de las características se presenta como una dermatosis. La morfología a nivel de laboratorio es igual, con levaduras de yemas germinales y numerosos filamentos, y el diagnóstico es diferencial directamente en presencia de consultorio y se va a identificar por erupciones aneiformes, como se ve en la imagen superior por presencia de acné, y el prurito como se ve en la imagen inferior. Dentro de las manifestaciones clínicas hay dos tipos, la monomorfa y la polimorfa. La monomorfa son lesiones de tipo papular, moluscoide y pustular, mientras, como se ve en la imagen superior, y la poliforma son de tipo papulopustular asociado a dermatitis seborreica. También está la acné y la piritriasis. Hay una gran vinculación con los pacientes que tienen SIDA, que generan múltiples pústulas en el tronco y la cara, y una dermatitis seborreica severa. Dentro del tratamiento está el ketoconazol oral, 200 miligramos por día durante 1 o 2 semanas, y de allí aumenta o reduce en cantidad según la incidencia. Y por último están los imidazoles tópicos. Aquí vemos algunas imágenes de foliculitis polimorfa en pacientes embarazadas. Dentro de la dermatitis seborreica, que es la última manifestación clínica que genera la malacesia, dentro de su generalidad es un proceso crónico inflamatorio que va a ser criotematoso y descamativo acompañado de una secreción elevada de sebo. Esta se encuentra principalmente en las áreas donde se encuentran pelos y tiene mayor incidencia en la zona del cuero cabelludo. Su morfología en laboratorio es igual, yemas germinales y numerosos filamentos, y el diagnóstico es diferencial o clínico, directamente en el laboratorio por incidencia de la presencia o por los síntomas que presentan inflamación, dolor y ardor. Dentro de las manifestaciones clínicas está la caspa, la erupción, que es la eritematosa con descamación como se ve en la imagen. Está la descamación general en los bordes de los párpados y alrededor de los pliegues nasales. Y hay una relación también con el SIDA, que es un signo precoz de superpresión en la célula CD4. Y este se vincula directamente con la foliculitis por malacesia. Dentro del tratamiento, el ideal para el cuero cabelludo y el más recomendado por todos es el champú de ketoconazol, que se utiliza 1 o 2 veces a la semana, con mayor incidencia dependiendo de lo que se encuentra en lo que es la caspa y la dermatitis seborreica. Y a nivel de tópicos para el cuerpo, la cara y lo demás, están los imidazoles tópicos con cremas suaves a base de corticoides. Candida albicans. Este es un hongo diploide en forma de levadura de la familia de los Saccharomycetos. Es un patógeno oportunista, ya que se comporta como un organismo comensal al formar parte de la microbiota normal de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinal, pero una disrupción en el estado inmunológico del hospedador o en el entorno local lo convierten en patógeno.
Una de sus características más notables en relación a cambiar entre sus formas de levaduras a hifas filamentosas. Esta se transmite de forma endógena por contacto a través de la piel y las mucosas y por inoculación accidental o mordedura. En cuanto a su morfología, es un hongo dimórfico, o sea que se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento. Como levadura, normalmente crece a 37 grados en el huésped y como hongo de aspecto filamentoso a 25 grados en la naturaleza. Asexual por gemación. En forma de levadura presenta un aspecto de células redondas u ovaladas de 3 por 2 micras de tamaño agrupadas en pequeños grupos, mientras que en forma de hongo filamentoso las células se alargan y se diversifican formando la apariencia de filamentos, pseudohifas o pseudomicelio. El dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa relacionados con la inmunidad celular del huésped. En forma de levadura se comporta como saprofita, conviviendo en simbiosis con el huésped, mientras que en forma de hongo filamentoso se comporta como un parásito patógeno produciendo síntomas en el huésped. Macroscópicamente, en agar saburado crece formando colonias blancas, blandas, cremosas y lisas, como se observa en la imagen superior derecha. Siguiente, por favor. Síntomas clínicos. Cándida albicans puede asumir patogenicidad, provocando la candidiasis. En este caso se presenta como una afección vaginal, de la cavidad oral, del intestino o de la piel. También puede provocar hongos vaginales. Se ha investigado una posible relación entre la candidiasis y el cáncer, bien mediante la producción de micotoxinas o compuestos cancerígenos, o mediante el desarrollo de inflamación crónica y procesos que interfieren en el ciclo vital de las células. La candidiasis oral, que también se llama Muguet, produce dolor de garganta y dolor al tragar, sensación de quemazón en la zona de la lengua, aparición de lesiones blanquecinas en la lengua o en el interior de la boca. También en bebé produce la aparición de puntitos blancos en la boca, en ocasiones acompañados de lloro frecuente y problemas para comer. La candidiasis vaginal, por otra parte, produce ardor, enrojecimiento e inflamación de la vagina y la vulva, dolor al orinar, secreción vaginal espesa y blancuzca que luce como requesón pero no huele mal. La candidiasis cutánea congénita es una infección intrauterina congénita muy poco frecuente, se adquiere por vía ascendente desde el tracto genital de la madre y se manifiesta de forma sistémica o cutánea en los primeros 6 días de vida. También está una candidiasis cutánea neonatal que se adquiere durante el parto, cuando el bebé pasa por el canal de parto, o también postnatalmente, y se caracteriza por la candidiasis oral y dermatitis. Siguiente, por favor. El diagnóstico de una infección por esta levadura se realiza a través de un examen microscópico o urocultivo. Para la identificación por microscopía óptica, un raspado o frotis de la zona afectada se coloca en un portaobjetos de un microscopio. Luego se le añade a la muestra una sola gota de solución de hidróxido de potasio al 10%. Este hidróxido de potasio disuelve las células cutáneas, pero deja las células de cándida intactas y permite la visualización de pseudohifas y las células de la levadura en ciernes típicos de muchas especies de cándida. Para el método de cultivo, un bastoncillo estéril se frota sobre la superficie de la piel infectada. El bastoncillo se pasa luego por un medio de cultivo que se inocula a 37 grados por varios días, lo que permite el desarrollo de las colonias de levadura o otras colonias. Las características de las colonias pueden permitir el diagnóstico inicial del organismo que está causando los síntomas de la enfermedad. Un diagnóstico diferencial característico de la cándida con otras lesiones blancas orales es que se elimina el raspado. La candidiasis oral, en caso de que se presente esta, es posible que el médico o el dentista la diagnostiquen mediante exámenes de boca para detectar las lesiones, también tomando una pequeña muestra de las lesiones mediante un raspado para examinarla con un microscopio. De ser necesario, se realiza una exploración física y un determinado análisis de sangre para identificar las posibles enfermedades de fondo que puedan provocar esta candidiasis. Si la candidiasis oral afecta el esófago, se puede recomendar también una biopsia o una muestra del tejido que se cultiva en medio específico para ayudar a determinar qué bacterias endoscópico, que es cuando el médico examina el esófago, el estómago y la parte superior del intestino delgado mediante un endoscopio.
Para la candidiasis vaginal se realiza un examen pélvico para detectar la hinchazón y la secreción. El médico introduce 1 o 2 dedos en el interior de la vagina y presiona con su otra mano la parte exterior del área baja del abdomen. De esta forma se puede sentir el útero, las trompas de falopio, los ovarios, para comprobar si hay hinchazón o sensibilidad. También se realiza una muestra de flujo vaginal, donde el médico introduce un espéculo dentro de la vagina para mantenerla abierta de manera que se pueda ver en su interior. Se introduce suavemente un hisopo o un aplicador de algodón estéril y húmedo dentro de la vagina para tomar una muestra de la secreción. En el diagnóstico de candidiasis congénita se realiza una demostración microscópica de esporas o pseudohifas de cándida y cultivo del organismo en zonas eritematosas o erosiones en recién nacidos de muy bajo peso. Como generalmente este organismo se localiza en las superficies cutáneas, los cultivos sanguíneos y de líquido cefalorraquídeo son habitualmente negativos. Siguiente, por favor. El tratamiento de candidiasis es comúnmente tratado con antimicóticos. Los medicamentos antimicóticos comúnmente utilizados para tratarla son clotrimazol tópico, nistatina tópica, fluconazol y ketoconazol tópico. Si se presenta un caso leve de candidiasis bucal después de tomar antibióticos, se recomienda consumir yogur o tomar cápsulas de acidófilos de venta libre, porque esto puede ayudar a establecer un equilibrio saludable de microbios en la boca. Para el tratamiento de candidiasis vaginal, en caso de síntomas leves a moderados y episodios poco frecuentes, el médico podría recetar una dosis única de fluconazol y no se recomienda medicamentos orales si está embarazada. Para controlar los síntomas más graves se puede tomar 2 dosis únicas con 3 días de diferencia. Si los síntomas son graves o si se tiene infección frecuente por candidiasis vaginal, el médico podría recomendar ácido bórico, que es una cápsula que se inserta en la vagina. Sin embargo, esta medicación puede ser mortal si se toma por vía oral y se usa solamente para tratar el hongo cándida, que es resistente a los agentes antifúngicos habituales. Para el tratamiento de la candidiasis oral, en un caso bucal más grave, se receta generalmente un enjuague bucal antimicótico que contiene nistatina, y para la candidiasis neonatal se recomienda utilizar anfotericina B o en caso de que esta sea muy tóxica, fluconazol. Muchas gracias.